Buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar y explicar para qué nos sirve el paradigma verbal y de qué nos sirve para reconocer las conjugaciones, el tipo de conjugaciones en cada verbo. ¿Sí? Inicialmente vamos a señalar que el verbo en latín como en el español poseen los mismos modos, los mismos tiempos y las mismas voces, ¿sí? Y que el paradigma va a permitir, ¿no? Conocer este paradigma va a permitir conjugar al verbo en diferentes tiempos. Bueno, si prestamos atención, decimos que los paradigmas de los verbos, bueno, nos va a permitir reconocer las conjugaciones, ¿no? Entonces tenemos que mencionar cuáles son estas conjugaciones en latín. Tenemos la primera persona del singular del presente del modo indicativo, la segunda persona del singular del presente del modo indicativo, el infinitivo y la primera persona del singular del presente del perfecto del modo indicativo y el subjuntivo. Si todo este tipo de conjugaciones nos van a permitir, y su paradigma nos van a permitir poder conjugarlos y conjugarlos según el tiempo, ¿no? El tiempo y el modo en el que se van a emplear, ¿sí? Como habíamos dicho, los verbos en latín cumplen las mismas funciones que un verbo en español, ¿no? Y poseen los mismos tiempos verbales, por ejemplo, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto, el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto, ¿sí? Para esto tenemos que reconocer cuáles son esas conjugaciones. Bueno, los verbos en latín tienen 4 tipos de conjugaciones, ¿sí? Y según el paradigma, ¿sí? Según el paradigma que tengan, vamos a determinar a qué tipo de conjugación pertenece. Vamos a identificar esa forma, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la primera forma va a ser la primera persona del singular del presente del modo indicativo. La segunda forma va a ser la segunda persona del singular del presente del modo indicativo. La tercera forma va a ser el infinitivo o presente. Y la cuarta forma va a ser la primera persona del singular del pretérito perfecto del modo indicativo. Y la quinta forma va a ser el subjuntivo. Pero para reconocer este tipo de conjugaciones en cada paradigma, vamos a reconocer la raíz de la palabra y su desinencia, es decir, identificar esas partes, ¿sí? Para establecer que un verbo pertenece a la primera conjugación, en su primera forma, la raíz va a tener que terminar en consonante. Y en su tercera forma, es decir, en su infinitivo, va a tener que terminar en are. O sea, va a tener una desinencia que termina en are, ¿sí? En el caso de la segunda conjugación, en su primera forma, ¿sí? Esa palabra va a tener que tener su raíz terminada en e y su infinitivo va a terminar en ere, como loneo y lonere, ¿sí? Tenemos loneo, lonere. En la tercera conjugación, acá hay una cuestión de que te podés equivocar, ¿sí? Pero vamos a explicarlo cómo no nos vamos a equivocar. Bien. Su raíz va a terminar también en consonante, ¿sí? Como las otras. Pero su infinitivo, o sea, la tercera forma, va a terminar en ere. Y ahí ya me confundo con la segunda conjugación. ¿Y cómo reconozco esto? Reconozco a partir de la segunda forma de ese paradigma. Por ejemplo, uno de los paradigmas es edo, edis, edere, ¿sí? Edo es la primera forma, termina en consonante. Edis es su segunda forma y termina en is, es decir, que eso me da la pauta que pertenece a la tercera conjugación. Y su infinitivo termina en ere, que es edere, ¿sí? Bueno, en el caso de la cuarta conjugación, su raíz va a terminar, o sea, la palabra raíz va a terminar en i, ¿sí? En su primera forma. Y en su tercera forma va a terminar en ire, como sonvenio y sonvenire, ¿sí? Bueno, para ejemplificar esto, he elegido 3 ejemplos y para reconocer el tipo de conjugaciones.
¿Cómo identificamos a qué conjugación pertenece un verbo? Primero debemos observar su primera forma y su tercera, como habíamos dicho antes. Tenemos primera forma edo, segunda forma edis, tercera forma dere, cuarta forma edidi y quinta forma editum. ¿Sí? Y tenemos acá una afirmación que dice que pertenece a la tercera conjugación. ¿Y por qué decimos que pertenece a la tercera conjugación? Porque su primera forma termina en consonante y su infinitivo o su tercera forma termina en ere, su desinencia es ere. Pero si observamos la segunda forma termina en edis, entonces estamos afirmando que pertenece a la tercera conjugación, ¿sí? Después tenemos el otro caso de paudo, del verbo paudo, ¿sí? Y tenemos acá el siguiente paradigma. Paudo, paudas, paudare, paudavi y paudatum. Y tenemos la afirmación que dice, pertenece a la primera conjugación. ¿Y por qué? Si observamos su primera forma, que es paudo, ¿sí? Vemos que su raíz termina en consonante, en D, ¿sí? Y en su tercera forma, que es decir, su infinitivo, termina en are, ¿sí? Entonces, la desinencia es are. Entonces, esto va a determinar que este paradigma este verbo pertenece a la primera conjugación. Vamos con el tercer ejemplo y el último. ¿Cómo identificamos a qué conjugación pertenece un verbo? Si observamos el siguiente paradigma, loneo, lones, lonere, lonui y lonitum, ¿sí? Y acá decimos que pertenece a la segunda conjugación. ¿Por qué decimos que pertenece a la segunda conjugación? Porque su primera forma, loneo, termina en e. Y su tercera forma, es decir, su infinitivo, termina en ere. Y si observamos su segunda forma, termina en lones, es decir, que no va a pertenecer a la tercera conjugación porque no termina en i su segunda forma, entonces estamos afirmando y no nos estamos equivocando de conjugación, pertenece a la segunda conjugación. ¿Para qué nos sirve reconocer este tipo de conjugaciones y a qué conjugaciones pertenecen? Para poder conjugar bien estos verbos a la hora de escribir o de expresar alguna acción o hacer oraciones y demás, ¿sí? Tal como sucede en el español. Lo que va a ser sumamente importante es reconocer siempre qué es una raíz y qué es una desinencia, ¿no? Reconocer eso y tener bien en claro esos conceptos y después o memorizar o acordarse de estas pequeñas reglas que tiene el paradigma verbal del latín. Bueno, muchas gracias y espero que